bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Quiero saludar especialmente a quienes están disponiéndose en este instante a tomar su almuerzo en sus oficinas, en sus casas. Buen provecho para todos ustedes. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre, pero no todos pueden ser ricos. ¿Cuál es el peor enemigo de la pobreza? La educación. Ese es su peor enemigo. La alimentación. Ese es un enemigo terrible de la pobreza. Los servicios públicos. Las viviendas de calidad. ¿Por qué lo son? Porque quien sustituye un transporte público, y hago énfasis en la palabra público, tratando de darles a entender y comprender que el transporte público debe depender absolutamente del Estado, porque es un tema de seguridad pública y seguridad de Estado. Usted entiende que el transporte debe funcionar para todos. Cuando usted acepta que lo monten en un camión o busca un camión, entonces usted ha aceptado ser pobre. En los países civilizados, el transporte público es para todos, para ricos, personas de clase media, personas de clase media baja y pobres. Allí se montan todos por igual, porque el transporte público es digno, no se le falta el respeto a la gente. También hay alimentación, porque hay alimentos, no se le niegan los alimentos a nadie. Hay viviendas de calidad, por más pobre que pueda ser una persona. Aquí en Venezuela se ha sembrado un culto a la pobreza. La dependencia del Estado es uno de los peores males. Creer que deben darnos lo que tiene el otro, aun cuando ese otro haya obtenido lo que tiene gracias al esfuerzo y el sacrificio de su trabajo, de sus horas de trabajo, de su riesgo de asumir un compromiso con la vida. Aquí se ha sembrado un pensamiento criminal, que es que a mí deben darme lo que tiene el otro, porque yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo soy pobre. Ese pensamiento es criminal y abre muchas compuertas terribles. Creer que robar al Estado es bueno o que el que roba los dineros públicos no es ladrón es también criminal, porque permite que llegue la corrupción como ha llegado. Y no la condenamos porque pareciera que es bueno salir de la pobreza robando los dineros públicos. De ahí ese cambio, de ahí ese ascenso, de dónde estaban y dónde están ahora. Y nadie lo señala, porque utiliza y manipula a los demás diciendo es que antes era pobre. Ahora, como robó los dineros públicos, ahora es rico y eso está bien. Eso también es criminal. Celebrar las expropiaciones y recibir ese bien inmueble o esa empresa que ha sido robada, eso es pobreza mental. Y yo lo he llamado el juanbimbismo. Este juanbimbismo es nieto, bisnieto e hijo de Juan Bimba. Un cretino de nuestra historia que cree que tiene derecho a todo por el simple hecho de ser pobre. Ese Juan Bimba no pide libertad y trabajo para levantar a su familia con dignidad. Pide que le regalen y le quiten a otro. No fue creado por un grupo específico.
lo encontró ya vivo y ejerciendo un grupo político. Lo sabemos porque en 1830 Fermín Toro ya nos decía que solo saldríamos de la pobreza el día que los venezolanos entendieran el valor del trabajo, el amor por el estudio, lo sagrado del esfuerzo de cada uno, y solo así Venezuela saldría adelante. Aquí estamos, pues, después de todos esos años esperando que la pobreza nos arrolle a todos en minutos históricos, porque para allá vamos. Porque también el juanbimbismo celebra que los que pudieron tener en algún momento, gracias a su esfuerzo y sacrificio, hoy ya no tengan. Y le gusta esa igualdad. Y busquen ustedes los números en las encuestas. ¿A quiénes les parece que esto está bien como está? Y se sorprenderán de los millones de venezolanos que celebran esta desgracia que vivimos hoy. Aquí hay temas que tenemos que encarar. Alguien tenía que tocar el delicado tema de Juan Bimba, porque ¿qué más vamos a perder si ya perdimos un país? Y una de las razones por las cuales perdimos el país ha sido ese pensamiento de pobreza y hambre. Y como yo no estoy buscando votos, puedo hablar claramente. Quiero recomendarles mi artículo, El miserable de Juan Bimba, en Benepress. Lo escribí el sábado. Y les voy a decir lo que le digo a Juan Bimba. Solamente leeré unas citas. Juan Bimba no vive en la miseria porque lo han excluido. Vive cada día peor porque él ha aceptado convertirse en un miserable, que es distinto. Ese Juan Bimba del 60 era el reflejo de lo peor de Venezuela, y educó a su hijo, que terminó siendo el Jordán de los 90, y un nieto que no podía tener otro final que ser hoy el Pran del siglo XXI. Nada cambiará hasta que cultivemos lo mejor de nosotros mismos, y cuando políticamente se le habla a Juan Bimba con la crudeza de la verdad. Hay que decirle que por el solo hecho de ser pobre no se es bueno, por el hecho de ser pobre no se tiene la razón, por vivir entre Juan Bimbas no se gana el derecho a gobernar, y sobre todo que ser pobre no es bueno, pero en especial que el culpable es él, y solo él. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Bueno, hoy es lunes de La Voz de la Diáspora y está con nosotros ya el profesor Tomás Páez. Teníamos unos pequeños detalles técnicos, como este programa es al aire, pues pedimos disculpas. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Taís, ¿cómo estás? Bueno, estamos, que ya es bastante. No, además ese artículo al que mencionaste, la verdad que me encantó y lo he compartido. Me parece que toca un centro de un problema y lo relaciono con el tema de la diáspora. Para nosotros, la diáspora es un mecanismo y las diásporas en el mundo han servido además para reducir pobreza. Así es, y yo, hay una parte del artículo, lo que más me gusta del artículo, Tomás, es que yo hago una comparación con los extranjeros que llegaron aquí en Venezuela con una mano adelante y otra atrás. De cómo esa gente salió huyendo de guerras de los países europeos, incluso de los países latinoamericanos, y cómo solamente pedían trabajo y no tenían ni siquiera documentos, que ni habían nacido aquí, pero ahorraron. Yo comento en el artículo cómo aquí Juan Bimba se burlaba de ese español o ese portugués o ese italiano, por mencionar algunos de los muchos que vinieron aquí a Venezuela, porque durante años comía pan
y Coca-Cola porque ahorraba para levantar a sus hijos. Y tú te podías encontrar, o te puedes encontrar todavía, en la Candelaria, a un señor que está detrás de un bar, Tomás, y te puede decir, tengo 4 hijos graduados, porque yo los gradué con este trabajo, porque a mí me dignifica este trabajo, o un taxista italiano, que te dice, yo con este taxi levanté a mi familia. Entonces, ¿por qué nosotros, si no veníamos huyendo de ninguna parte, si estábamos cómodos aquí, por qué tenemos que celebrar y convertir a la pobreza en un ícono, en algo que hay que manipular y extorsionar a los demás con eso? Pero bueno. Pero además, el caso de Venezuela es que permitió una movilidad social impresionante. Yo recuerdo con los programas de becas, tanto el de Mariscal de Ayacucho como el que tenían las universidades y el del CONICYT, encontrarme con gente de Yaguaraparo, de Casi Huelcubo, digamos, de Río Negro en Guirialacosta, estudiando en los mejores centros universitarios del mundo, haciendo o bien grado o maestría o doctorado, y además todos con ganas de aprender, con ganas de formarse y con ganas de retornar. Y por eso un poco lo que yo estoy viendo ahorita decidimos hacer el programa de hoy como concentrado, porque la información es muy difícil informar de todo lo que está haciendo la diáspora por todos lados. La diáspora está en absoluto movimiento, pendiente del país, preocupada por lo que allí ocurre, pero además no es solamente preocupada, sino ocupada haciendo cosas. Y luego hay países, universidades, instituciones, déjame mencionar algunas, Thais. Claro. En Perú, el Instituto de la Democracia y los Derechos Humanos de la Universidad Católica es preocupada por el tema de Venezuela, preocupada por la multiplicación en más de 2000% de las solicitudes de asilo. Está coordinando un encuentro científico, académico, de reflexión sobre el tema de la migración de personas venezolanas en América Latina. Eso es en Perú en noviembre, pero eso lo acaba de hacer la Universidad de Roraima en el estado de Roraima, preocupado también por el tema de los venezolanos, y eso lo está haciendo constantemente la Universidad del Rosario, y lo va a hacer Berlín a finales del el próximo mes de noviembre, preocupados por y interesados en el tema de la diáspora venezolana. Entonces todas las instituciones de otros países se ocupan del tema venezolano, y el gobierno venezolano y su servicio exterior guardan un silencio absolutamente deleznable que indica con actos, con hechos, el desprecio que siente por los venezolanos. ¿Podrías, por favor, bueno, vamos a oír una pausa, pero al regreso, Tomás, te voy a pedir que enumeres, de nuevo nombres las universidades y las fechas en las que se van a realizar estos eventos, para que quienes nos están escuchando y están en esos países preparen su agenda y asistan y se incorporen al equipo de la diáspora venezolana que está en cada uno de esos países. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thais Peñalver, @RCR750.
Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Hoy es el lunes de la Voz de la Diáspora. Compartimos este espacio con el profesor Tomás Páez, autor del libro La Voz de la Diáspora. Cada lunes nos reencontramos con nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Muchos nos escriben desde todas partes del mundo. Aquí hemos tenido un recorrido con las actividades que se celebran y sobre todo hemos tenido como invitados a personajes, eurodiputados, dirigentes políticos de otros países quienes están al tanto de esta situación que a veces nos quedamos sorprendidos de cómo describen, mejor que muchos dirigentes políticos que están aquí todavía en Venezuela, Tomás, cómo describen nuestra realidad en este momento y cuáles deberían ser los pasos a seguir. Nos han hecho recomendaciones, cosa que agradecemos. Tenemos al profesor Tomás Páez y antes de ir a la pausa te pedía, Tomás, que habláramos de las universidades y la fecha y los eventos y la fecha de cada evento para quienes nos están viendo y escuchando a través de la plataforma digital rcr.tv. Perfecto. El de Perú son los días 13 y 14 de noviembre. Lo convoca el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú, bajo el lema Migración de Personas Venezolanas en América Latina. Si ellos están conscientes del problema. En Alemania, ahorita exactamente la fecha, no sé si es el 8 o el 9 de noviembre, pero se va a hacer en Berlín. En todo caso, me comprometo para nuestro próximo programa a tener la fecha precisa, pero en todo caso, en Berlín se va a hacer un evento con el tema de la diáspora venezolana. Ahora en Australia se está desarrollando una iniciativa lindísima que es construir un libro de recetas venezolanas fundamentalmente, y yo estoy sorprendido porque lo que colgué la información en la página Facebook de La Voz de la Diáspora, llegó un montón de gente interesada en participar con recetas en ese libro, cuyo propósito es recoger fondos para niños con problemas de leucemia, cáncer, en Venezuela y en Latinoamérica. Hoy mismo en Argentina se están montando unas jornadas solidarias lideradas por venezolanos, pero además hay jornadas para atender a los venezolanos que están llegando, para darles apoyo, para brindarles respaldo en esa nueva jornada que es dar un salto a otro país, en este caso dentro del mismo continente. Pero en Alemania también se están haciendo iniciativas, lo está haciendo la gente de Pro Venezuela, tanto en Hamburgo como en Berlín, como en Frankfurt, en Colombia, de distinto tipo, va desde temas ambientales hasta temas de inserción de los venezolanos que están llegando, más el asunto de las medicinas y la preocupación por montar y pensar a Venezuela qué es lo que es necesario hacer el día en que logremos cambiar, en lo que logremos salir de esta dictadura, de este modelo que ha devastado a Venezuela, ¿no? Entonces, pero en Miami tenemos otra cantidad de grupos que están trabajando, y esto es importante porque son los grupos sociales, es la base organizada, son los núcleos que están conectados, que tienen información privilegiada, que tienen contactos con instituciones, con empresas, con organizaciones no gubernamentales, que hacen acciones por y para Venezuela todos los días, pensando por supuesto en sí mismos, pensando en las organizaciones de los países de acogida y pensando por supuesto en cómo articular y cómo enlazar con las organizaciones venezolanas. Pues, ¿podrías nombrar los grupos que están en Miami? Mira, en Miami está toda la gente de Beneamérica, están los grupos trabajando los temas de energía, están trabajando los grupos de salud, están trabajando los temas de sociedad civil y el papel del Estado, que hay que reformularlo para dar respuesta, digo, desde el día 1, ¿qué hacer el día 1 en el tema de las energías? Porque ya el petróleo se han encargado, este gobierno, este régimen se ha encargado de destruir la actividad petrolera, llevarla a niveles desconocidos en la historia de Venezuela, después de que el país, los venezolanos, ejercieron, desde el año en el que se nacionaliza la industria, comenzaron a ejercer la gestión y la colocaron como la tercera gran empresa petrolera del mundo. Después la han destruido, la han vuelto leña, y hoy estamos en una discusión en la que no es solamente la energía petrolera, tenemos que ya ir pensando en la eólica, en la biomasa, en la hidráulica, en la solar. Entonces son equipos que están pensando eso en Miami, pero también lo están pensando en Texas, lo están haciendo también en Boston.
digamos, donde hay venezolanos, hay organizaciones que están actuando en función de qué hacer para reconstruir Venezuela. Estamos hablando de que es un inmenso capital. Creo que era Diego Arria quien decía que esta es la reserva internacional de Venezuela, ¿no? El hecho de tener todo ese potencial humano que, sumado al potencial humano que hay en Venezuela, que optó y que decidió quedarse, sumados esos dos capitales humanos, vamos a poder reconstruir, rehacer Venezuela, sentarla sobre nuevas bases, recuperar la movilidad social y las libertades que tanto necesitamos para crecer económicamente y mejorar la calidad de vida de todos. Tomás, yo he estado pensando por estos días, que uno no para de pensar, no descansa, aun cuando dejes el programa y luego uno se va a su casa o va a hacer otras actividades. Estaba pensando en el choque cultural, que ha debido ser muy fuerte, no para quienes se fueron hace 10 o 15 años, ya todavía no estaba tan destruida Venezuela, pero sí para quienes de las clases medias, bajas y las personas pobres que han tenido que huir de Venezuela. El choque cultural debe ser muy grande, pero para bien de ellos. Solamente con el comentario que nos hacía un periodista en diciembre, un programa grabado que tuvimos para esas fechas, periodista de la cadena NTN 24 de Colombia y Venezuela, que se fue a hacer la ruta. Ya en diciembre comenzaba a emigrar los venezolanos a pie hasta el sur de América del Sur, en autobuses. A mí me impresionaba cuando él nos comentaba en la entrevista que al cruzar el puente y llegar a Cúcuta, recibía a los venezolanos la Cruz Roja. De inmediato les daban una botella de agua, los pasaban a una carpa, le hacían exámenes médicos y les prestaban el wifi para que se comunicaran con sus familias y avisaran que estaban bien. Ya en ese momento hay un cambio cultural, un choque cultural, Tomás, porque de donde vienen, o sea, de aquí, de Venezuela, solamente hay temor, abuso contra las personas, abuso desde que salen de sus casas, cuando buscan transporte para llegar a sus trabajos, abuso contra los venezolanos desde el momento en que necesitan efectivo y no consiguen, abuso del policía o abuso de poder de cualquier funcionario público porque vas a una oficina pública y no te dan los buenos días, les cuesta tratarte, no te miran a los ojos, o sea que permanentemente están abusando de nosotros aquí, pero en lo que cruzas la frontera ves un cambio. ¿Cómo ves tú ese cambio sociológicamente hablando? No solamente por los temas que nos ocupan para construir el país de cero, sino cómo ves, cómo nos va a beneficiar, porque yo me siento tranquila, agradecida, hasta contenta puedo sentirme, porque quienes van a regresar con ese cambio cultural y van a ser buenos ciudadanos, porque en esos países donde han tenido que ir han visto que es obligatorio ser un buen ciudadano, que es obligatorio respetar las normas y las leyes. ¿Cómo ves tú ese cambio aquí en Venezuela? No, a ver, fíjate, solamente agregar, cuando la persona sale de la frontera, ya están secuestrando hasta los títulos. Si la Guardia Nacional pide el título y luego piden recursos para devolver el título en la mano al propietario, ¿no? Digamos, cuando salen de ese horror, logran contrastar. Yo estaba en el programa cuando el periodista decía los comentarios en relación con la llegada del estacionamiento de los autobuses en Guayaquil, que decía que esto era primer mundo, que ellos se sentían sorprendidos al ver que un país tan pequeño como Ecuador tenía una parada de autobuses del primer mundo, ¿no? Y yo creo que además los países están actuando de una manera muy seria y por eso indigna más, por no decir otra palabra, indigna muchísimo que el gobierno desconozca la existencia de esos venezolanos que todo el mundo atiende y que le da la mano. Pero así como nosotros supimos aprovechar a los inmigrantes y crecimos con los inmigrantes, Venezuela en el año 60, en el censo tenía el 15% de su población era extranjera en primera generación y había muchísima más gente que era extranjera en segunda o tercera generación. Nosotros supimos aprovechar eso, hoy vamos a saber aprovechar toda esa capacidad que está hoy fuera de Venezuela. Más allá de que venga o no venga, ese no es de que regrese o no regrese, el tema es que se va a mover, la diáspora se mueve, la diáspora está en movimiento, como lo está haciendo hoy, se va a mover mañana, se va a mover estableciendo alianzas estratégicas,
reinvirtiendo recursos, sumando capacidades, estableciendo alianzas estratégicas, desarrollando proyectos conjuntos, como ya se están desarrollando muchas iniciativas en el mundo del software, en el mundo de la comunicación social. Y cuando las condiciones lo permitan, cuando recuperemos la libertad y la democracia en Venezuela, eso se va a potenciar, pero a la N, porque son muchos los contactos, son muchas las posibilidades que los venezolanos han establecido fuera, pero además muchos los requerimientos del país, porque el país está en una situación de devastación. Hay países que han salido de guerras en mejores condiciones que Venezuela. Es decir, la caída del Producto Interno, el cierre de empresas, la destrucción física del país, el tema eléctrico que está viviendo hoy Zulia, pero que está viviendo todo el país. Estamos a punto de apagón nacional. Si algo le preocupa a los voceros del régimen cubano en Venezuela, es que se vaya a ir toda la electricidad porque se podrían quedar sin petróleo, ¿no? Vamos, hay que evitar que Venezuela se convierta en colonia cubana, pero los cubanos están preocupados. Hasta ese extremo hemos llegado, ¿no? Aquellos estén preocupados por perder. Sí, ellos están preocupados por perder el sector eléctrico, que se está perdiendo además en una guerra contra las iguanas, no es contra capacidades tecnológicas, estamos perdiendo contra animales, de acuerdo a lo que dice el ministro, ¿no? Entonces, lo que tenemos por delante es una inmensa posibilidad y tenemos una reserva inmensa, más allá de que retorne físicamente al país o no. Se va a mover, va a establecer alianzas y por eso es que la diáspora no solamente significa ganancia para el país, sino significa reducción de la pobreza a escala global. Por eso insisto muchísimo, Tomás, en que nosotros no podemos permitir que se rompan estos lazos. No podemos aceptar que nos digan, bueno, es que los que nos quedamos aquí, o que los que estamos aquí somos porque los demás se fueron. Eso fue lo que dividió a aquellos países cuando hubo guerras y muchos huyeron. ¿Por qué huye la gente? ¿Por qué no aguanta más? ¿Por qué huye la gente? Porque sus hijos están muriendo de hambre o porque sus hijos están enfermos y no consiguen medicina. Huyen porque aquí hay un mal vivir. Estamos viviendo, no sé si aquí hay personas que han sido domesticadas ya. No sé si aquí la gente se acostumbró. Yo no me acostumbro. No me acostumbro desde hace 25 años. Ya yo estaba molesta con lo que estaba pasando. Imagínense, casi 20 años después de este despropósito. Esto es como, Tomás, como si hubiese ocurrido un terremoto. ¿Sabes? Así me siento yo, así veo yo Caracas y así está Venezuela. El día después que tú sales del terremoto, todo se ha caído, todo se vino abajo y la gente está deambulando, no está yendo a ninguna parte, deambula a algún lugar a buscar algo. Así estamos en este momento, desgraciadamente, pero como los bien has dicho, países que vienen de guerras no han estado tan mal como nosotros hoy. Y así están las calles y las ciudades, aun cuando hace poco comenzaron, después de 20 años casi, a barrer y a limpiar las calles y avenidas, pero no, están limpiando y barriendo sobre los escombros que ya hay. Yo quiero invitar a nuestra audiencia a que haga una reflexión, quienes están afuera y quienes están adentro, porque es importantísimo que entendamos que no podemos aceptar caer en las descalificaciones de quienes se han ido y de quienes se han quedado. Y el objetivo de este programa es que los lazos de los hermanos venezolanos, estén donde estén, no se rompan. Vamos a una pausa, Tomás. Amigos que nos escuchan, ya volvemos con más de Buen Provecho y hoy el espacio dedicado a nuestros hermanos venezolanos en el exterior, la voz de la diáspora. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Provea y Redes Ayuda te invitan a Música por Medicina, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes.
Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con el profesor Tomás Páez. Este espacio lo tenemos cada lunes para tener contacto con nuestros hermanos venezolanos en el exterior, qué hacen en cada país donde se encuentran, cómo se organizan, cómo ayudan y cómo se esfuerzan, porque si no difundiéramos esta información, pues no sabríamos que cada quien está trabajando en lo suyo. Tomás Páez tiene esa labor, reagruparlos, reencontrarlos o encontrarlos en cada país donde se encuentren, y nosotros aquí los acompañamos, difundimos para ustedes. Tenemos un mensaje, Tomás, de Viviana Elizabeth Lorente. Nos dice: todos los venezolanos que llegan a Argentina por ahora los han dejado muy bien parados como país. Enseguida trabajan, ponen el hombro, estudian, aprovechan las oportunidades que se les presentan. También supe que un grupo de médicos que llegaron a Chile, no sé si tienes esa información, Tomás, sí, presentaron una evaluación, presentaron un examen y todos fueron calificados, todos fueron aceptados. El 60%, si mal, 59 y tanto por ciento de los médicos que concursaron eran venezolanos, y salieron bien. No, es que los mejores embajadores que hoy tiene Venezuela son, frente a un servicio exterior, creo que lo comenté la vez pasada, pero lo reitero porque me parece que es un esfuerzo importante el que está haciendo la editorial, que ya hemos hablado con ellos a través del programa. Fernando Gervasi coordinó un texto hermoso sobre la historia de del servicio exterior en el periodo democrático, que coloca a Venezuela en escuchar a los españoles que presentaron el libro, que estuvieron en la presentación del libro, hablar de la democracia venezolana, era así como, y del servicio exterior venezolano, era un orgullo infinito frente a la miseria del servicio exterior actual. Estaban allí Fernando, que coordinó el texto. Hay un texto, además, un capítulo especial de ese libro, que es la doctrina de don Rómulo Betancourt para Latinoamérica, que yo creo que es una genialidad de don Rómulo. Estaba, por cierto, Diego Arria en la presentación de ese libro que se hizo en Casa América. Esos son esfuerzos que están haciendo los venezolanos, así como está el libro Salvemos a Venezuela, hecho por venezolanos y españoles que están interesados en apoyar en la comprensión del problema venezolano, en la comprensión y apoyo para la salida, y además en la búsqueda de recursos para apoyar las iniciativas con las cuales las organizaciones de venezolanos están enviando medicina, alimentos, remesas a Venezuela. Pero tú decías algo antes que me parece importante, que no solamente es organizar la diáspora a partir de las organizaciones que ellos ya tienen, cómo articularlas, cómo hacerlo desde la base, cómo hacerlo desde las organizaciones creadas por los venezolanos, además con las uñas, sino además cómo conectarlas y enlazarlas a Venezuela. Esa cosa que hicimos con la diáspora de Carabobo o la diáspora de la UCB, que deberíamos tener una diáspora de las universidades, que deberíamos tener las diásporas regionales, tratando ya de ir pensando en cómo utilizar esa capacidad, porque al final las diásporas se mueven entre ciudades, ¿no? Entonces podemos conectar ciudades, podemos entender y recuperar el proceso de descentralización que avanzó muchísimo con la COPRE y que este gobierno ha eliminado. Es decir, cómo recuperar las autonomías regionales, el papel de lo local, desde donde se hace la vida misma, pudiendo articular internacionalmente. Entonces nosotros lo que necesitamos es crear ese mecanismo que permita enlazar tanto a los venezolanos que están en Venezuela, todas esas capacidades humanas valiosísimas que se han quedado peleando los espacios, no cediendo milímetros hasta donde da la energía, junto con los venezolanos que están fuera, para sumados ambos y juntos poder reconstruir, ¿no? Esa es la gran función. Yo creo que el programa además nos permite, y eso tú lo tienes más claro que yo, es
permite articular las dos puntas de la relación. Esa punta que es el mundo, esa nueva geografía de Venezuela, esos nuevos estados que se suman a los existentes en Venezuela, que han creado un nuevo concepto de nación, sumado a la capacidad y a las organizaciones que tenemos dentro del país, privadas, públicas, no gubernamentales y los partidos políticos también. Esto no es un ámbito que le pertenezca a alguien en particular. Esto es un ámbito que todos debemos compartir y todos debemos empujar para articular y conectar y enlazar al mundo con Venezuela. Claro, Tomás, porque hasta el Tribunal Supremo de Justicia, parte del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, está en el exterior, perseguido. O sea, que no solamente que los venezolanos se han ido para buscar un porvenir, un poco de seguridad, un poco de paz y tranquilidad, porque aquí no se vive en paz, sino que también instituciones del Estado, hay diputados que están en el exterior, hay concejales, alcaldes que han sido destituidos y perseguidos, y si no se iban, pues los iban a meter presos. O sea que la diáspora está compuesta por una diversidad de venezolanos que siguen, aun cuando no están aquí, siguen haciendo vida aquí, como estos dirigentes de los que te estoy hablando. Tenemos una llamada. Alonso Becerra, desde el Valle. Adelante y bienvenido, Alonso. Muy buenas tardes, buen provecho. Felicitaciones a ese trabajo que está haciendo Tomás y toda la diáspora. Si toda la diáspora está al tanto de la realidad que vivimos los venezolanos ahorita, en estos momentos, es mucho lo que se va a traer a Venezuela, va a retornar, porque son experiencias que, como la de la receta que mencionó él al inicio de su intervención, va a ser un ejemplo de nobleza, de generosidad, de solidaridad para con los venezolanos. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí nos dice Frank Guevara, los médicos venezolanos están siendo solicitados por autoridades de Argentina para que presten sus servicios profesionales a provincias como Río Negro, al sur de este país. Nos dice, complementa la información Viviana Elizabeth Lorente. Thaís, la semana pasada se abrió la inscripción para cubrir cargos médicos en ciudades pequeñas, dando prioridad a los venezolanos. Entiendo que esto es en Argentina. Dice Janet, nos quedaremos con los pseudomédicos cubanos e integrales comunitarios que no saben ni escribir, mucho menos diagnosticar. Nos matarán a todos si nos enfermamos. Bueno, no creo que sea así, Janet, porque si bien hay una diáspora de médicos, y permíteme que le responda a Tomás, si hay bien una diáspora de médicos valiosísimos que se han ido, aquí hay una cantidad de médicos en resistencia, médicos, enfermeras, enfermeros, esos que se cansaron de verle la cara a la muerte. Hay médicos que han salido, hasta los han metido presos. Aquí hay una resistencia de nuestros médicos venezolanos que lo que tenemos que hacer todos, sin excepción, es cuando ellos salen a la calle, porque ya no aguantan ver cómo se les mueren los pacientes por falta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales públicos, es salir con ellos a la calle a llorar y a protestar. Vamos a una pausa, Tomás. Ya volvemos con nuestro último... Después quisiera un platico sobre el tema de la medicina. Perfecto, buenísimo. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último segmento de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750.
Continuamos, amigos, en La Voz de la Diáspora, este espacio que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Tomás, quiero leer un comentario donde nos dice Alexis Lares: Citaís, pero los mejores se han ido. Bueno, Alexis, yo aquí veo a los mejores también. Los mejores están afuera y los mejores están aquí. No vamos a clasificarlos. El médico que me atiende está entre los mejores. A familiares cercanos están entre los mejores. Todavía están resistiendo en las clínicas privadas, que es una provocación que estén abiertas para este régimen. Son buenos los que se han ido y son muy buenos también los que se han quedado acá en Venezuela. Tomás, te ibas a hablar un poco sobre... No, y como demostración de ello, como demostración al ídolo de lo que estás diciendo, la gente de telemedicina en la central, que además tiene contenidos de exportación en el tema de la medicina para apoyar a los connacionales, a los ciudadanos de los países vecinos. Pero además estamos trabajando con países europeos ya, y estamos pensando ya hemos hablado y estamos explorando. Ya yo estuve en Tenerife con la gente de la Universidad de La Laguna, pensando en el Campus América, cómo hacer con el tema de la medicina, aprovechando todas las ventajas de ese personal que está en Venezuela en el área de la telemedicina, internacionalizando conocimientos y apoyando experiencias, a pesar de que les están robando los cables, a pesar de que están trabajando con las uñas. Es capacidad y esfuerzo. Es una pelea titánica la que están cazando estos médicos venezolanos, estos docentes universitarios, estos investigadores trabajando en el área de la medicina. Es un poco reiterar que la capacidad existe dentro y fuera del país. Y no tenemos que decir ni allá ambos son y ambos nos necesitamos. Digamos, las capacidades es unir esas dos capacidades para articular y poder reconstruir. Hay tanta gente buena dentro del país que han cazado esas peleas, que están en nuestras universidades, nuestros rectores, nuestros vicerrectores, nuestros profesores, nuestros decanos, nuestros investigadores, nuestras organizaciones que están produciendo contenido. Eso vale oro, porque además lo están produciendo en las condiciones más adversas, además perseguidos, que además tienen que hacer cola para comprar el pan que no hay, el cafecito que no hay y la comida que se ha vuelto inaccesible, ¿no? Entonces, hay que respetar tanto al que se queda como al que se va. Ambos son buenos y ambos sumados los necesitamos. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Tenemos una llamada. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, Carmen Izaguirre, desde Los Teques. Bienvenida. Y feliz día, hoy es Día del Carmen. Sí, pidiéndole a la Virgen que nos dé ya la democracia, la prosperidad y la paz y la salud para todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, dos cositas. Me encanta mucho su programa, de verdad, sobre todo la parte legal, y cuando a veces entrevistan a políticos, Dios mío, le falta la parte legal. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la justicia? No sé, parece que estuvieran divorciados, una cosa y la otra. Y lo segundo es que a mí me llama la atención que mucho cuando entrevistan a estos diputados, algunos, ¿no? Dicen que como que los que están en el exilio, como que no es mucha validez porque no están completos. Entonces yo no entiendo eso, de verdad. Y yo también soy profesora universitaria y he tenido que establecer estrategias para los muchachos con hambre, cómo hacen, pues, para aprender, ¿no? Entonces hay que hacer unos ajustes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Feliz día de nuevo. Hoy es el Día del Carmen. Bueno, eso se entiende muy bien porque solamente había que designar algunos magistrados que estaban vencidos y fueron para sustituir a unos magistrados que los calificaron en algún momento magistrados express, que fueron designados por la Asamblea Nacional Chavista, que moría en diciembre del 2015. Entonces, violando la Constitución, violando el reglamento interior y de debates del Poder Legislativo de Venezuela, estos chavistas designaron magistrados, que llamaron magistrados express, que no tienen legalidad. Entonces, el único poder que puede designar magistrados, y estos magistrados nuevos cumplen con los requisitos que establece la Constitución, por eso no está conformada por completo, porque eran solamente algunas salas y algunos magistrados. Así explicado con mucha sencillez, porque ya nos tenemos que ir y le voy a dar la palabra a el profesor Tomás Páez para que despida su espacio acá en Buen Provecho. De verdad que creo que seguir insistiendo en la necesidad de articular, la necesidad de sumar, de aprovechar
las capacidades que están dentro del país, que sumadas a las capacidades que están fuera, nos permiten conectar, crear redes, insisto, enlazar, utilizar y pensar en proyectos que tengan personas y compromisos atrás, que digas yo escuela de educación o yo empresa de metalmecánica o yo gremio empresarial del Táchira quiero desarrollar iniciativas. Entonces podemos pensar en montar proyectos utilizando las capacidades y los contactos que están fuera, pero necesitamos ir identificando ya, preparando el terreno para cuando las condiciones lo permitan, porque nadie en su sano juicio va a invertir en Venezuela en este momento. Estamos hablando de un Estado que quiere meterle la mano a todo, que ya no sabe qué robar, ya no es raspar la olla, sino llevarse la olla completa. Le quieren meter ahorita la mano a las remesas que están enviando los venezolanos a sus familiares porque quieren aprovecharse de eso también. No ha sido suficiente desbaratar y robar la mayor fortuna que ha conocido el país en términos de ingresos, que quintuplica, sextuplica los ingresos percibidos en los 40 años de democracia, sino ahorita quieren meterle la mano a los recursos de los venezolanos para poder sobrevivir, que es el tema de las remesas. Entonces, yo creo que es sumar, conectar, organizar, pensar en que todos nos necesitamos en cada una de las áreas, en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, en cada una de las localidades, para poder reconstruir un país que vamos a recibir devastado, en deuda, maltrecho, magullado, pero que lo vamos a poder reconstruir con la energía que tenemos todos y las capacidades que tenemos todos y las inversiones que vamos a conseguir todos juntos que nos van a facilitar el proceso de reconstrucción. Sí, y yo quisiera añadir, ya nos estamos yendo, Tomás, quisiera añadir que eso que tú dices, el contacto, la conexión, las relaciones, muchos venezolanos van a regresar a montar de nuevo sus industrias, sus empresas, grandes, pequeñas o medianas, y van a venir y van a poder rehacer su trabajo gracias a los contactos que hayan dejado en el exterior y esos lazos que tú estás estrechamente juntando también. A lo mejor algunos no vendrán, pero sí nos mandarán a quienes quieren regresar y vamos a construir desde cero el país con todo eso que ha sido aprendido afuera y sobre todo con quienes deseen venir a invertir. Gracias, Tomás, por acompañarnos nuevamente en este lunes de La Voz de la Diáspora. ¿Me escuchó, Tomás? Sí, no. Sí, gracias. Ok. Gracias, un abrazo. Ok. Bueno, a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por la solidaridad, gracias por estar cada mediodía. Buen provecho para quienes están en sus casas, en sus oficinas, para quienes se disponen a almorzar en este momento. Que pasen todos una feliz tarde y mis felicitaciones a todas las Cármenes de Venezuela y a las que están en el exterior. Que pasen una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR